ustedes saben, son 4 mujeres hablando en un tiempo limitado, entonces por eso lo hemos estructurado en forma de preguntas que nos encontramos en medio de la congregación, que nos acontece a todas. Hemos seleccionado algunas, las más puntuales, que queremos compartir aquí, y yo voy a iniciar preguntándole a Judy en esta etapa de su vida con una niña de 3 años y de 5 años y 9 años de matrimonio, y también trabajo. También trabajo. Okay. Y la pregunta es la siguiente, Judy. ¿Sabes que los niños viven en el aquí y el ahora? ¿Cómo te las ingenias para que acepten cuando ellos quieren algo que tú consideras no es conveniente o no es el momento de obtenerlo? O sea, los niños son pequeños dictadores y si nos dejamos de llevar de ellos nos manipulan y no toda la vida. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, hola hermanas. Quería aclarar antes de comenzar a hablar que aunque yo represento a las madres que están aquí, que tengan niños pequeños, yo sé que no todas las situaciones que tenemos son iguales. Sí. Y por tanto mi situación no se aplica a todas. Pero eso es lo increíble de la palabra de Dios, que los principios de la palabra sí se aplican a todas, independientemente de mi experiencia, de la tuya. O sea, que esa es la intención del día de hoy. Y con relación a tu pregunta, bueno, yo entiendo que si uno es padre o madre, tiene que prepararse para hablar. Porque a los niños hay que hablarles mucho, hay que hablarles siempre y es constante. Yo creo que muchas veces como padres pensamos que como ellos son pequeños, no hay que darle tantas explicaciones, porque total, eso no importa. Pero realmente no, o sea, yo creo que hay un vínculo ahí que nosotros como papá y mamá debemos de formar y se da cuando nosotros conversamos nuestras razones para las cosas. O sea, no es lo mismo decirle que no a un niño que decirle, mira, no por esto y esto y esto. Y tiene sentido para ellos. Yo creo que ellos se hacen muchísimo más sensibles cuando nosotros le damos explicaciones que son razonables. No siempre va a haber algo que ellos puedan entender, pero por lo menos hicimos el esfuerzo de hablarles. Y yo creo que en algunas ocasiones, eso ni yo va a haber que forzarlos. Exacto, eso es lo que te voy a preguntar, pero cuando ellos no quieren, ¿cómo los obligamos? Exacto, hay cosas que definitivamente ellos no van a querer, o sea, respuestas que no van a querer de parte nuestra y nosotros vamos a tener que forzar ciertas cosas en ellos porque los niños no siempre saben lo que les conviene. Pero nosotros como papá fuimos designados por Dios para guiarlos a ellos. O sea que no podemos tener miedo de nosotros dar las directrices en esos momentos donde ellos se rehúsan, que no quieren, pero toca beberse una medicina, comerse una comida que no quieren. Entonces debemos hacerlo con gracia y sabiduría, pero tocará en muchas ocasiones forzarlos a hacer ciertas cosas que ellos no quieran, pero les conviene. Y mi esposo siempre utiliza una frase que la tenemos como lema: papi y mami saben lo que es mejor. Y nosotros la comenzamos y ellos la terminan. Papi y mami saben lo que es mejor. Muy bueno. Entonces Muy bien. Muy bueno. Interesante porque estás hablando de un poco de reglas que ustedes ponen y hay unos términos que a algunas personas no les gusta, el término de disciplina, el término de castigo, y también confunde, la gente piensa que es lo mismo. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre castigo y disciplina? ¿Y cuál es la clave entonces para tú disciplinar a tu hija, por las tuyas son hembras, ellas se sientan amadas al mismo tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, como tú dices, esas dos palabras existen. A veces es un asunto solamente de palabras, pero en el fondo sí hay una diferencia entre la disciplina y el castigo. Y yo creo que mucho tiene que ver con el propósito de las dos. El castigo muchas veces lo que tiene un propósito inmediato de atender una conducta. El niño dijo una mala palabra, pero ¿cómo tú vas a decir una mala palabra? Eso no se hace. Bueno, muy bien, pero ¿cuál es el fondo de eso? ¿De dónde vino esa mala palabra? Que ahí viene un poco lo que es el propósito de la disciplina, que es conocer las motivaciones de nuestros hijos para hacer tal o cual cosa y tratar de abordar el corazón detrás de ellos y tratar de enseñarles, aprovechar el momento de la reprensión para instruir. Entonces ahí obviamente la palabra de Dios es vital. O sea, cada vez que nosotros encontremos un versículo que apoye lo que nosotros vamos a decir en el momento de la disciplina, eso es una bendición de Dios, porque bueno, mi mamá por ejemplo lo hacía conmigo. Yo era una gritona, o sea, yo para todo voceaba. Entonces mi mamá me llevaba a la palabra, me sentaba y me decía, mira, léeme aquí. Yo decía, porque a Dios no le agrada la gritería. ¿Tú ves? La gritería, eso el Señor dice que no. Entonces, en el momento, yo o sea, no lo entendía muy bien, pero tenía un sentido de entender que la Biblia aplica en todas las esferas de nuestra vida, incluso en la disciplina también. ¿Y cómo haces para que se sientan amados a pesar de que tú lo estás corrigiendo? Claro, y entonces yo creo que en ese sentido la disciplina debe venir necesariamente acompañada de una relación de los padres. O sea,
La disciplina no puede ser aplicada como algo aislado en la crianza. Yo no te veo nunca y de repente vengo, ¡pum!, a disciplinarte. No puede ser así porque va a caer en un corazón resistente y que se revela. Entonces, la disciplina tiene que darse en un contexto de una relación que se da en el día a día con los padres. Y cuando eso viene acompañado con amor, con esa relación que ya se ha formado con los hijos, ellos la reciben. Sí. No siempre en el momento bien, pero luego ellos van a entender. Claro. Y yo aprovecharía hablar, decirles, yo hago esto porque te amo y mira, estas son las razones. Okay. Y en ese proceso de disciplinar a los hijos, uno se encuentra ante tantas situaciones tan diferentes que muchas veces el papá y la mamá no necesariamente tienen que tener un mismo punto de vista o abordaje, porque cada uno de nosotros venimos de trasfondo diferente. ¿Qué pasa, Judy? ¿Cómo tú manejas cuando tú y Jesús, el papá y la mamá, no están de acuerdo en cuanto a una decisión que hay que tomar con respecto a la disciplina, una decisión de vida referente a los hijos? Eso no pasa, don Judy. Mira, ese punto es fácil y difícil. Es muy fácil en un sentido porque la palabra de Dios dice claramente lo que como esposas o como mamá debemos hacer, que es someternos a nuestros esposos como al Señor. Pero es muy difícil de aplicar a veces, sobre todo como tú dices, cuando tenemos una opinión diferente con relación a algo de la crianza, algo de la disciplina. Entonces yo creo que obviamente debe haber la confianza entre los esposos de conversar eso que tenemos en desacuerdo, porque tal vez se llega a un punto donde cada quien se da una parte y se llega a un punto medio. Pero hay ocasiones donde el Señor le ha dado a nuestro esposo una opinión distinta y nosotras podemos tener otra diferente. Y en ese momento lo que nos corresponde es decir, ok, vamos a acatar tu decisión como líder de esta casa. Lo vamos a hacer de esa manera, tratar de hacerlo con la mejor actitud desde nuestro corazón posible. Y el Señor se va a encargar de ver esa situación donde nos tocó ceder y bendecirnos de acuerdo a eso. No necesariamente bendecirnos bendiciones materiales y todo lo demás, pero sí bendecir nuestro corazón con santidad primero, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y tal vez también nos bendice con un buen desenlace de esa situación. Sí. Viola, ¿tú pudieras participar? Que tú tienes unos añitos más de manejando desacuerdos posiblemente. Yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero yo quisiera agregar algo. Yo creo que es sumamente importante que los hijos perciban que la mamá y el papá tienen un fin común, que van hacia una misma meta. Están alineados, ¿no? Exacto, que están aliados. Y sobre que son un frente unido. Exacto. Y si hay que tener una discusión sobre algún punto que sea extra, fuera de los niños, que ellos jamás estén presentes, porque lo que le da estabilidad, parte de lo que le va a dar estabilidad a los hijos, es la unión que vean en los padres. Yo lo digo por experiencia, porque en mi casa, yo vengo de un hogar donde yo nunca vi una discusión en mi mamá y mi papá, y siento que parte de la estabilidad que yo he podido tener en mi vida en situaciones difíciles, quizás ha tenido que ver mucho con eso que yo vi, con ese modelo. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Pero en la vida real se dan diferencias en el momento con los niños enfrente, y cuando eso suceda es bueno y es válido que nosotros digamos, tenemos que hablar más profundo de esto, después le damos una respuesta. Eso es validísimo y es mejor hacer eso, acceder a la presión, tomar una decisión que después nos arrepintamos. Claro. O que uno de los dos, sobre todo el papá, se sienta a su autoridad mermada. Sí. Me llama la atención, Viola, que tú hablas de tus padres y de una buena relación que siempre escucho que ustedes como hijos tuvieron con ellos. Y quisiera preguntar, que mucha gente piensa que los padres deben ser los mejores amigos de los hijos. O sea que tú como mamá tienes que ser la mejor amiga de tus hijos. ¿Tú estás de acuerdo con que la mamá debe ser la mejor amiga de sus hijos? Mira, yo creo que los muchachos tienen muchos amigos. Exacto. Y no necesitan uno más. Dios le tan práctica, señores. Eso lo dice una mamá de 80 y pico de años, abuela y bisabuela. Eso de que yo soy la mejor amiga de mi hija, eso es un sueño. Sí. Eso es un sueño, te lo digo por experiencia. Ellos siempre están más allá de lo que uno se imagina y viven muchas experiencias en las que solo cuentan lo que les conviene. Lo que sí yo creo, estoy segura, es que los padres tienen que formar desde su primera infancia una zapata de confianza en los hijos.
y de mucho amor. Que ellos sepan que si lo están disciplinando por amor. Amén. Amén. Pero no solamente eso, sino que en la medida que ellos van creciendo, sobre todo en la preadolescencia, ya en la adolescencia, que van a comenzar a enfrentarse al mundo, Sí. y en las complicaciones de este mundo, que ahora es mucho más complicado que claro. cuando yo estaba criando, ellos sepan que sí pueden contar con su mamá y su papá para cuando se vean en un momento difícil, en vez de ir a recurrir a un amigo que le va a dar un mal consejo, recurran a su mamá, que tengan confianza. Es muy doloroso. Bueno, y me voy a atrever a decir que no sé si el tiempo me da. En una época que yo hice una encuesta en la escuela dominical, cuando yo estaba en la escuela dominical, sobre si los muchachos, si ustedes lo violan, se lo dirían a su papá. Para mí me rompió el corazón que todas las respuestas fueron no. Wow. A la pregunta ¿por qué? Porque no me lo van a creer. Sí, O porque me van a decir que yo me lo busqué. muy doloroso. Muy doloroso. Entonces, eso te dice a ti el nivel de confianza que hay entre los padres y los hijos. A los hijos hay que decirle, yo te amo, no porque tú seas bueno, sino porque yo soy tu mamá y porque Dios a mí me amó primero, por eso, sin haber sido buena, por eso yo te amo. De modo que se le presente una oportunidad difícil y ellos vengan a mí o donde su padre, sabiendo que van a recibir la ayuda adecuada. Y yo creo que eso se puede traducir aún más en la práctica, en ser intencionales, en interesar, no ser amigos, pero sí interesarnos en lo que a ellos les interesa, en que yo vea de que mi interés por ellos es genuino y de que yo quiero saber cómo va su vida, cómo te fue en tal cosa, cómo está tu relación con fulanita. Mira, hace mucho que no te veo hablando con Perencejito, que ellos vean que lo que para ellos es importante, para mí como madre es Claro importante, que sí, y todo claro eso que fomenta sí. la relación. Sí, pero- porque que realmente ahora los padres tienen muy poco tiempo para dedicarle a los hijos. Y muchas distracciones, aún sí, nosotros los Exactamente, padres. Sí, ya. pero a pesar de eso, yo entiendo que aunque muchos padres tratan de tener una relación muy cercana con sus hijos, hay momentos en que los hijos tienen que tomar decisiones que no siempre están de acuerdo con los padres. ¿Cómo manejaron ustedes cuando sus hijos tuvieron que tomar decisiones como de la carrera, el novio o la novia, el tipo de amigos, no la ropa y esas cosas, porque eso va y viene, pero es fundamental la carrera, Sí. es fundamental con quién te vas a casar, es fundamental con quién tú compartes tu vida? ¿Cómo encontrar ese equilibrio, no? Mira, en cuanto a la carrera, nosotros siempre, mi esposo y yo, respetamos siempre lo que ellos decidieron que querían hacer y los ¿Cuántos hijos apoyamos. ustedes tienen? ¿Eh? ¿Cuántos hijos? 4. Hijos, 4. O sea, 4 ocasiones vivieron Sí, eso. 4 ocasiones, 3 hembras y un varón. Siempre fuimos respetuosos de lo que ellos quisieran estudiar, inclusive algunas comenzaron, después se arrepintieron, comenzaron otra carrera, pero en eso siempre los apoyamos. En cuanto a los amigos y otro tipo de cosas, yo me culpo de que yo fui muy rígida en muchas ocasiones, lo que no me dio buen resultado. Sí. En vez de tratar de hacerlo en base a límites con consecuencias, yo tenía mucho temor de que fueran a hacer lo que no debían hacer. Entonces, en base a eso, fui muy psicorrígida muchas veces. De hecho, algunas están aquí. Yo he tenido que pedirle perdón por cosas que yo sé que laceraron su corazón y que yo las hice, pero yo creía que lo estaba haciendo bien. Claro. Y a veces uno está repitiendo patrones que no se da cuenta que ya las generaciones van pensando de otra manera y que las cosas pueden tener otra solución. Pero realmente sí, esa fue la realidad. Sí. Tú sabes que uno va cambiando, va pensando diferente. Además, por ejemplo, yo me casé muy temprano. Sí. Muy temprano. En esa época yo no tenía los manuales que tienen ahora. Los privilegios que tenemos la nosotros. tecnología que hay ahora. Claro. Los medios de comunicación, los psicólogos que ayudan. Era a mano pelada. Claro. Yo creo que Como algo decimos vulgarmente. que puede ayudar mucho es que uno como familia establezca con los hijos, incluso que yo tenga informado, valores no negociables. Exactamente. Sí. Aparte de esos valores no negociables, que de antemano los muchachos sepan, es que en principio eso no se discute, eso no es aceptable en esta familia cristiana, todos obviamente de la Biblia. Después hay otras cosas que pueden ser negociables y que hay que saber elegir las batallas en el proceso. Hay algunas cosas que cederemos y otras que no, y ellos deben de confiar en que lo que dice Jesús, que todo...
Papi, mami. Sabe lo que es mejor. Exactamente. Sí, y además permitir esa personalidad, esa toma de decisiones, que cada ser humano tiene que aprender a hacerlo por sí mismo. Usted poder guiarlo, poderle dar el marco de referencia, pero permitir que la persona aprenda a tomar decisiones solo. Exactamente. Respetarle dentro como de esos persona que es. principios, como decía Aileen, pero que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Así es. Y otra pregunta que quisiéramos hacerle a tía Viola es, usted ya mencionó que tiene 4 hijos. ¿Cuántos nietos? 14. Nietos, 14. ¿Y bisnietos? 12. 12 y 2 en camino, Y ¿verdad? 2 en camino. 12 y 2 en camino. Ah, ok. Una bendición, Una bendición, realmente. una Y está aquí vivito y coleando. Y vivito y coleando. Mirando carpeta. ¿Cómo ha manejado usted, sobre todo al inicio, su relación con los cónyuges de sus hijos, con los esposos y las esposas? Y la esposa porque un varón. de su hijo. Mira, la palabra de Dios en el Salmo 24:7 dice que los hijos son como flechas lanzadas por el guerrero. Esas flechas, luego que se lanzan, ya no vuelven. Ajá. Entonces las madres, y esto va para todas las madres que están aquí, tenemos que irnos preparando para cuando se llegue ese momento de que los hijos se van, nosotros entendamos que ellos forman una tienda aparte, que no es una extensión de nuestra casa, que eso es aparte, totalmente. Y que eso no es un anexo de tu casa, no es un anexo. Es un anexo, exactamente, es un anexo. Y que nosotros ahí no tenemos derecho, bueno, no es que no tenemos derecho, que no es mi casa. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, mis hijas, nosotros tenemos muy buena relación, ¿verdad que sí? Con las hijas y con la esposa de mi hijo. Yo no tengo problema. Para mí, eso de que suegra, ayer, no, para mí todos son hijos. Pero yo voy a su casa cuando me llaman. Mira que si te debo un barbecue, que si queremos que tú pases. De lo contrario, yo no me aparezco por allá. Y muchas suegras acostumbran eso. No, porque esa es la casa de mi hijo. Y también la envidia, no, porque si a mí me tiene que hacer una casa primero, porque que le compró un carro y a mí no me regaló nada en esta Navidad. Sí, o van a la casa a supervisar. Exacto. A supervisar cómo están atendiendo al hijo mío, Sí, si la hija no. Su casa es su casa. Yo puede que vaya y vea que algo no está bien, pero yo ni siquiera ruedo algo. No le digo, ¿y por qué tú pusiste eso ahí? No, esa es su casa, así como yo tengo la mía. Entonces, en ese sentido, yo creo que hasta el sol de hoy le doy muchas gracias a Dios, porque para mí todos son hijos. Mis nueras son hijas, y mis yernos son mis hijos. También. Claro. Son mis hijos. Amén. Para mí no hay esa diferencia. O sea que... Y yo espero que ellos me quieran así. Sí. Esperamos. Somos testigos de que usted es una madre, abuela, bisabuela muy querida. Sí, así Y es. en todo lo que usted comenta hay algo que repite una y otra vez. Hay mucho respeto. Mucho respeto Sí. al otro, al espacio del otro, Exactamente. a los límites también. Límites. Eso. Esa es la palabra clave, límites. Nosotras, después que los hijos se casan, debemos saber cuáles son nuestros límites. Consejos, si me lo piden. Hay ocasiones en cuando ya tú ves que se está faltando Sí. al Señor, tú ves, cuando es una cosa muy marcada y que le está haciendo mucho daño, que tú con mucha delicadeza puedes llamar a uno y decirle, mira, Claro. yo he observado tal cosa. Y yo acostumbro en algunas ocasiones a poner un correíto. Mira, no. Porque ella es tecnológica. ¿Te oyeron? Sí. Ella usa correo electrónico. Poner un correíto, mira, mi hijo, anoche te escuché, lo que tú dijiste aquí, sentí que lo dijiste con mucha ira, la ira no es buena consejera. Y me contestan, gracias a Dios, siempre me han contestado con mucha humildad y mucho respeto. Un mail, dándome un las correo gracias. electrónico. Un correo electrónico. Porque a veces, Eso es un buen ejemplo y algo que yo quería resaltar de ella, y es que algo que también yo sé que promueve una buena relación con sus hijos, con su bisnieto, con su nieto y con todos los otros, es que ella se mantiene con su agenda activa, siendo productiva para el Señor, y eso hace que ella sea más eficaz en su relación con toda su familia inmediata, porque no está controlándole la vida, que si entró, que si no salió, no se siente amargada porque Dios le ha permitido seguir siendo productiva para su gloria y no querer vivir la vida, desarrollarse a través de la vida de sus hijos. Sino que ella tiene su propia agenda
agenda que está desarrollando. Claro. ¿A los cuántos años? ¿Usted tiene 80? 80. 80 bien vividos, bien gozados, bien sufridos y al servicio del Señor. Amén. Y no es que no tenga uno que otro achaque, porque lo tiene. Y entonces, por otro lado, Judy, con respecto al manejo de las prioridades, son muchas, el tiempo es poco. ¿Cómo manejas tu agenda para tener tiempo para orar, para estudiar la palabra, o sea, para cultivar tu relación con el Señor y al mismo tiempo mantener el orden de las prioridades que Dios ha establecido sin que todo se vuelva un caos? Con 2 niñas chiquitas. Sí, y un trabajo, y un trabajo, esposo y un demandante, esposo y una como casa. todos los esposos. Bueno, yo creo que lo primero es que cuando tenemos el deseo de estar cerca del Señor, vamos a encontrar el tiempo para lo que es verdaderamente prioritario. Amén. Porque para la cosa que nosotros queremos hacer, el tiempo siempre aparece. Claro, Siempre. sí. Entonces, yo creo que ahí está ¿cómo decir? La base primero. O sea, ¿dónde está mi deseo puesto? Si ese es en el Señor, el tiempo para orar y meditar y leer su palabra va a aparecer. Porque yo lo voy a hacer, lo voy a encontrar. O sea, ese es mi deseo, estar delante del Señor. Eso no va a ser una regla de que toda la mamá tiene que orar en la mañana, temprano, a las 5. O que tiene que hacer ni una que a hora las todos 2 los días. Exactamente. En eso hay vamos a decir, Libertad. variación dependiendo de la agenda de cada uno. Pero si el deseo está de seguir creciendo en el Señor, el tiempo va a aparecer. Aparte de eso, se necesita tener planificación. En esta etapa de la vida, o sea, hay muchas muchas cositas que toman mucho tiempo. Y si no tomamos el tiempo de planificarnos, pues puede ser que se nos va el día y no hicimos cosas importantes. Prioritarias. Hicimos 1.000.000 de cositas, pero no hicimos nada importante. Y no solo planificar, yo pienso que hay que cumplir lo que planifica. Bueno, exacto. Porque a veces escribimos todo muy lindo en la agenda el sábado en la tarde y en la semana ni la abrimos. Pero a veces cuando ni comenzamos ni siquiera con la planificación, o sea, cuando no ni siquiera Ya, hacemos la no, planificación, es un todo caos. va ahí de acuerdo a lo que parezca. No, Exacto. que ahora, entonces. Y lo otro es que una vez planificamos, pues que encontremos el lugar para ser flexibles también. O sea, planifiqué algo, sí, pero no se dio así. Bueno, pues, Señor, yo vivo conectada contigo. Mira, Señor, no se dio como yo planificaba. Ayúdame a aprovechar el tiempo, a hacer lo que tengo que hacer. Ábreme la puerta, hazme diligente. Eso es muy, muy importante. Que nada entiendo. quite tu gozo. Y en Amén. medio de todo eso, yo quisiera saber cómo la Biblia nos manda a priorizar nuestra relación con nuestro esposo por encima de los niños y el trabajo y todas esas cosas. ¿Cómo haces tú, dentro de todo eso que estás diciendo, para que tu esposo sea tu prioridad, no solo en tu cabeza, en tu corazón, sino que Jesús se sienta, Jesús es su esposo, no Jesús el Hijo de Dios, sino Jesús el esposo, el de la tierra, el esposo de ella, se sienta que es una prioridad para ti? Amén. Bueno, eso es un reto realmente. Como en esta etapa de la vida donde yo estoy, que muchas probablemente estamos, yo decía ahora mismo, teníamos muchas cosas que hacer por lo que la niña, por ejemplo, ahora mismo las niñas todavía necesitan que yo le ayude a bañarse, a comer, a cepillarse, muchas cosas necesitan ayuda todavía. Sí. Y eso definitivamente toma mucho tiempo. Sí. Entonces, en esta etapa de la vida yo creo que cantidad de tiempo no es igual a prioridad. Mis hijas van a tomar la gran parte de mi tiempo, pero la prioridad sigue siendo mi esposo. ¿Y cómo se demuestra eso? Ajá. Porque entonces, una palabra, ¿verdad? Yo creo que eso se demuestra en cómo yo respeto a mi esposo delante de mis hijas cuando ellas están presentes, cómo le brindo atención aunque las niñas estén. Tomamos tiempo para nosotros desarrollar una relación saludable, tiempo fuera del tiempo que tenemos con las niñas. Ustedes no solo. Exacto. Nosotros, por ejemplo, hemos acostumbrado a las niñas a acostarse temprano. Normalmente se acuestan entre 7:30 y 8. Y la verdad... Di otra vez ahora. ¿A qué hora es que se acuesta? 7:30, 8. Bueno, eso, por ejemplo, en nuestro caso nos ha bendecido muchísimo porque después de que las niñas se duermen, ya es el tiempo de nosotros poder preparar la cena, hablar, hacer lo que tengamos que hacer sin que la niña tenga en medio de nosotros hasta las 10 de la noche. O sea, la verdad, no tenemos que salir de la casa, pero ese es un tiempo de nosotros. Y entonces eso nos ha bendecido mucho en cuanto a manejo de tiempo. Y, como te decía, en cuanto a prioridad, cómo yo valoro lo que mi esposo hace con mis hijas. O sea, yo creo que ellos valoran mucho eso, ese respeto. ¿Tú se involucra? Sí, Y también ese es un tiempo, y la manera tal vez en que él se involucra, el lugar que ocupa en la dinámica, él no es un hijo tuyo en la dinámica, ¿no? Sí, porque, ¿verdad? Pasa. No, él es un hijo, él es tu esposo y tú le estás dando su lugar frente a tus hijas también. Eso ayuda
a modelar lo que el Señor quiere que le modelemos, sobre todo que tú tienes 2 hembras. Amén. Y si el Señor lo permite, pues a medida que las niñas vayan creciendo, pues también esa prioridad que tiene Él en mi vida también va a ir como tomando diferentes formas. Sí, pero claro. en esta etapa es en eso. esta etapa es así. Que quizás es la etapa más, tú Aileen, que también tienes estrés, es la etapa más difícil, porque realmente los niños no entienden, absorben, demandan, no esperan, te absorben. Pero tú necesitas también priorizar. Y eso era lo que tu relación con tu esposo. quería agregar, que Judy habla ya muy elocuentemente porque ellos tienen una rutina establecida, porque ustedes han hablado sobre esto, porque en esta primera etapa que los niños están chiquitos, o sea, y es el momento de definirlo, la pareja tiene que ser intencional en sacar ese tiempo, ya sea como ustedes tienen, que acuestan a los niños temprano, ya sea que se junten a comer, pero ese compartir de los padres, de los cónyuges, sin los hijos, cultivando la relación, eso es prioritario para que haya una salud en el matrimonio y mejor eficiencia incluso como padres. Y definitivamente, o sea, si hay algo que nos tiene que tenemos que tener grabado es que delante de Dios, a pesar de todas las mentiras que nos diga el mundo, nuestro primer llamado es, después de ser hija de Dios, es ser esposa. Nuestro compromiso principal es nuestro matrimonio, los hijos van después. Y si en algún momento tenemos que sacrificar puntualmente a los hijos por beneficio de nuestro matrimonio, hágalo, que el Señor estará de su parte. Amén. Amén, así es. Y ahí mismo también, cuando tú dices, y quizás Viola también lo pudiera argumentar, cuando nos sentamos a hablar, tú decías, acostamos a las niñas, nos sentamos a hablar, ¿qué contenido tiene esa conversación? O sea, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de los problemas, del chisme de la tía, de la prima, de las cosas de las niñas? Bueno, yo pienso que es muy rico para que tú seas mi prioridad, que yo te abro mi corazón, porque tú eres mi prioridad. Entonces a ti yo te debo de hablar de lo que hay en mi corazón, de lo que a mí me preocupa, las cosas que yo no se las digo a otra persona. Tu esposo debe ser tu mejor amigo. Entonces tú, no es solamente, sí, pero nosotros de 8 a 10 hablamos muchísimo, vemos series, vemos juego pelota, eso se puede hacer, pero eso no, de eso no es que se trata. La profundidad de la relación va a ir con el contenido de lo que hacemos en ese tiempo, así sea 1 hora, así sea comernos un helado. Es lo que hablamos y tú poder escucharlo y hacer preguntas de reflexión y meter a Dios en la conversación, qué Dios opina, cómo vamos a orar, cuál es el tiempo. Y otra cosa que para nosotros es muy valiosa es orar juntos. Amén. Orar juntos, orar de nuestros problemas. Eso, yo hago cosas con mi esposo de conversación y de compartir, que solamente lo puedo hacer con él porque él es la persona más cerca de mi corazón. Eso es una manera de priorizar, aunque tú no puedas dedicarle mucho tiempo en el día a día, pienso yo. Sí. No, totalmente de acuerdo contigo, y en ese sentido yo voy un poquito, vamos a decir, en coche, porque el esposo mío no es como yo oigo de la mayoría de los esposos, que no le gusta como hablar de cosas profundas. No, el problema de él está del otro lado, que siempre está en la profundidad. Entonces hay que sacarlo. Entonces, yo quiero hablar de algo sencillo, pero ¿a dónde va la barca de nuestro matrimonio? Y yo, bueno, pero espérate. Vamos a hablar de ahora, que es lo que vamos a cenar, y ahorita hablamos de la barca. Entonces, en ese caso, voy en coche en eso. Sí, ahí tú vas bien. Tía Viola quería decir algo. Yo le decía, pensaba te oigo hablando y yo digo que tú vas en coche, porque tú te casaste con un hombre cristiano. Sí. Pero cuando yo me casé con una persona, bueno, yo no estaba en esta denominación, yo estaba en otra denominación, pero siempre he sido una persona de fe y vengo de un hogar a donde, aunque éramos en esa denominación, mi papá siempre estaba amonestando con la Biblia. Sí. Pero mi esposo no era cristiano. O sea, no era creyente. Ajá. Yo era creyente aunque estaba en otra denominación. Y para mí no fue tan fácil como a ti. Pero cuando ya tú te casas con una persona que está en la misma vía, la barca se va más suave. Sí, eso es un buen señalamiento. Y un tema, por ejemplo, que cuando nos toca estar casado con hombres inconversos, que es el caso de muchas,
Interésense por los temas que a ellos les interesan. Si es del trabajo, háblele del trabajo. Claro. Véalo como si fuera una telenovela, la historia de su trabajo, y va a ver cómo ustedes van a comenzar a sacarle y ese hombre va a comenzar a hablar, y de verdad que eso va a abrir unas compuertas que eventualmente va a ser para beneficio, pero se puede cultivar la comunicación. Y otra preguntita para tía Viola. La vida tiene etapas, como vemos. Judith en una etapa, usted en otra muy diferente, Cornelia está en una, yo en otra. Cada etapa trae consigo retos y quisiéramos, como por ejemplo la etapa de la adolescencia, la etapa de los pañales, yo por ahí empieza. Esa es, wow, los pañales, después la adolescencia, la adultez, la soltería, el matrimonio, los hijos pequeños, los hijos adolescentes, los hijos ya jóvenes adultos, el nido vacío, los nietos, los bisnietos. Usted la ha vivido todas. Creo que sí. ¿Cuál para usted fue la etapa más difícil y por qué? ¿Y qué herramientas Dios le ha dado para avanzar y poder glorificar a Dios en esta etapa final de su vida? Digo final porque ya después... O en la etapa que fue más difícil. Mira, bueno, ¿cómo que final? Actual. Usted me entiende que no se trata de que en esta etapa más avanzada que el resto. Si yo comienzo, amanecemos aquí. Pero yo te voy a decir de verdad, por ejemplo, la etapa más difícil te lo voy a generalizar. El matrimonio en sí, la vida matrimonial no es nada fácil. Pero eso es que yo imagino y que muchísima gente aquí se quiere casar. Ustedes, yo no entiendo. Pero para mí. Pero esa dura desde la infancia. Nada fácil. Realmente, yo estoy segura. Fíjate, yo me casé muy joven, en la época del romanticismo, a donde uno leía novelitas rosas, y yo creía que eso era el matrimonio, que eso era todo amor, mucha canción. Muy duro. Mucha entrega, e inclusive serenatas, que en esta época ya no se dan. ¿El qué? Serenatas. Okay. Entonces, cuando tú te encuentras con la realidad, no es así. Yo he dicho en muchas ocasiones que uno se casa con 3 personas. El hombre que es, el que aparenta ser, el que es en realidad y en el que se convierte después que uno se casa. Porque el que aparenta ser la soltera, en el noviazgo, escuchen eso, el noviazgo, mira, el noviazgo es la promoción y venta. Ellos mercadeo full. Vitrina. Publicidad. Ellos se saben vender muy bien y nosotros también. Sí. Entonces, ya cuando ya se casan, entonces aparece la persona que en realidad es. Y después que se case, entonces comienzan a salir todas aquellas cosas que a veces son hasta traumas que traen de su infancia, temperamentos, y entonces ligar con un temperamento diferente, con costumbres diferentes, inclusive con formas de pensar totalmente opuestas, ahí la piña se pone agria, tú ves. Entonces no es nada fácil. Yo estoy segura que el día que yo me monté en la barca, Cristo se montó conmigo. Porque la única forma... En la barca del matrimonio. En la barca del matrimonio. La única forma de tú salir adelante en un matrimonio es con Cristo en el centro. Amén. Porque de lo contrario, no hay forma. El matrimonio, mis hermanas, no es fácil. El matrimonio es necesariamente, si usted no trata de glorificar a Dios en lo que hace, usted va a fracasar. Así es. Porque hay muchos momentos en que usted va a tener que callar, ceder. Sí. Aún usted sabiendo que tiene la razón, pero usted no lo hace. Porque fíjate, nosotras las mujeres, y lo voy a decir aquí porque eso yo sé que en materia de consejería, confundimos muchas veces la sumisión y con la obediencia. A los hijos Dios les manda en la palabra a obedecer. A las mujeres nos manda a ser sumisas. Y cuando usted tiene que ser sumisa a un hombre que necesariamente no es lo que usted esperaba, aquello no es fácil. Sí. Pero cuando usted entiende que la sumisión es un mandato de Dios, usted lo hace por amor a Dios. Y Dios se encarga de que aquellas cosas vayan cambiando. Amén. Como ha sido mi caso. Así es. Y eso es lo que Dios quiere, que aun cuando mi esposo sea inconverso, que yo me someta siempre y cuando lo que él me esté pidiendo no vaya en contra de los mandamientos de Dios. Exacto. Lo que va a glorificar a Dios es mi sumisión. Claro, amén. Exactamente, porque dice la misma palabra que tú no sabes si tú puedes convertir a tu marido. Amén. Tu ejemplo, tu testimonio de vida puede llegar a convertir a tu marido, que yo creo que ha sido mi caso. Amén. Porque gracias a Dios
Hoy yo puedo decir que tengo un hombre que levanta los brazos alabando al Señor, Amén. cosa que yo nunca pensé que podía hacer Amén. en aquel Amén. tiempo. Y eso no pasó de la noche a la mañana. No, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Eso, sí, y mucho tiempo. Sí, Mucho tiempo. amén. Muchos Y años. entonces ahí mismo, aprovechando tu experiencia de vida tan hermosa, ¿cuál fue la etapa que tú más disfrutaste en tu vida, en todas esas etapas? ¿Y por qué tú defines esa como la etapa que tú más disfrutas? Mira, ¿O la disfrutaste? etapa yo entiendo que la etapa más hermosa sobre todo de la mujer, porque estamos hablando entre mujeres, es la maternidad. Sí. Sobre todo cuando la primera vez, mi primera hija, cuando yo sentí, y en mi época no se hacía cesárea, era a puro pulmón. Ahí. Y cuando tú sientes que esa criaturita te la ponen aquí, Ajá. que tú sientes que eso es parte de ti, parte de tu carne, ella está por ahí, me está mirando. Sí, sí. Eso es algo que tú no puedes comparar con nada, es la satisfacción más grande. Amén. Pero luego que esas cosas van pasando, como tú dices, hay otras etapas. Sí. Nosotros, y digo nosotros porque en eso incluye a mi marido, hemos disfrutado mucho la etapa de los nietos. El abueleo. El abueleo, eso ha sido precioso, maravilloso, no solamente de pequeños, sino ahora que ya están grandes. Ya yo tengo, los nietos están casados. ¿Tienes bisnietos? Sí, porque ya tenemos bisnietos, ya tú sabes, pero la satisfacción de saber que cuando nosotros, yo creo que yo como abuela, las abuelas que están aquí, las que van a ser abuelas, yo quisiera decirles algo. Las abuelas tenemos que ser como ese refugio, como ese colchón, a donde los nietos van cuando ellos sienten que nadie los comprende. Estamos viviendo en una época muy difícil, a donde los padres no tienen mucho tiempo para los hijos. Entonces, nosotros tenemos que estar como en la retaguardia, para cuando la bomba explote, nosotros entonces podamos echarle agua. Pero hay una cosa ahí. Si yo no tengo una buena relación contigo como abuela, de antes, ¿verdad? Exactamente. No es verdad que cuando explote la bomba yo voy por donde ti. No, porque claro si que sí. si tú no eres una abuela cercana, que me da confianza, que me da cariño, sino que yo buscaré otro refugio, porque ahí me va a explotar otra bomba más. Sí, yo estoy perfectamente de acuerdo contigo. Eso se va creando desde el principio. Y tú tienes que poderte, mira, hay que ponerse en los zapatos de ellos. Nosotros tenemos que entender, la juventud no va a llegar a donde estamos nosotros. Nosotros tenemos que ir a donde están ellos. Repita eso, por favor. Otra vez, ajá, sí, Repita sí. eso. Otra- Usted la adulta, Sí, la abuela, el exacto. intencional. Yo me pongo trato de ponerme en los zapatos de ellos. Porque ellos no, Ellos no van a venir a mi edad, a donde estoy yo. porque no van a tener No, experiencia tuya no. de un día. Exacto. Imposible. Ni valoran tampoco, porque no conocen. Sí, claro. Exacto. Entonces tú tienes que ponerte en los zapatos de ellos, inclusive, déjame decir esto, inclusive hasta aprenderte algunas palabritas de lo que ellos usan. Sí, no, Ok. todo eso es válido, eso es válido. Tú Sí, ella- Y supiste. conecta. Si tú lo vas a saludar, chócala. En vez de decirle, párate la puerta y decir, y ahora que tú vienes y te acuerdas que tiene una abuela. Ajá. Oye, tú lo Un se reproche levanta. constante. Sí. Y decirle, tú estás heavy. Oye, pero qué heavy. Eso. Está heavy. Imagínate tú, en una ocasión me da tiempo. Sí, adelante. Yo le Aquí escribo, no nos han hecho cambio de luces. Sí. Estábamos terminando, sí. Ya. yo le escribo a uno de mis nietos, la esposa estaba dando a luz, y le escribo, me enteré que ya nació el niño, dime cómo está. Y yo le escribo un mensajito muy bonito y él me dice, está heavy. ¿Ya? Entonces yo le vuelvo y le digo, pero cuéntame de la mamá, están contentas, si todo salió bien. Tato. ¿Ya? No hay más nada que decir. Ya yo estaba satisfecha, ya yo sabía lo que quería saber. Sin reproche. ¿Usted Sin entendió en su reproche, lenguaje? sin reproche, no. Cuando Muy ellos llegan bien. a mi casa siempre son bienvenidos, yo los adoro. Entonces, por eso ellos cuando tienen un problema, tú sabes que yo sé que ellos me quieren mucho, pero no es porque me buscan mucho, es porque cuando tienen un problema llegan a mi casa, Ajá. llegan donde mí. Amén. Pero ya te ha dado algunos tips de por qué ellos van a donde usted. Sí. Ojo. Entonces, ya para terminar, porque lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, tengo una pregunta para ambas, a ver cómo nos repartimos. ¿Cuál ha sido el rol de la palabra de Dios en tu etapa, Judy, y en su etapa, tía Viola? ¿Qué rol ha jugado la palabra? Bueno,
Perdón. Bueno, habla tú primero. Exacto, que termine la voz Usted se de... detiene. Bueno, no, definitivamente la palabra es como la fuente de frescura, de sustento, de vida, no solamente para las que estemos casadas, sino para las que seamos madres, sino para nosotros como mujeres, cada una y de manera individual en la etapa que estemos. Sin hijos, sin esposo. Exactamente, donde el Señor nos tenga. Ese es como el refugio. Y en el caso de la crianza, yo de manera práctica trato de memorizarme algunos versículos que sean útiles para la crianza. He tratado de hacer ese ejercicio en distintas ocasiones porque yo entiendo que en el momento de la corrección, como hablábamos ahorita, es necesario tener la espada de la palabra en la boca para que lo que realmente vamos a decir tenga peso. Eso es a manera para de corregir práctica, y para ¿verdad? afirmar. Pero nuestra vida como tal, y en el caso mío y de nuestras hijas, la palabra, o sea, nosotros no pasamos un día sin que la palabra te presente en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. O sea, en cada momento está saliendo a relucir y nuestras hijas, gracias al Señor, han aprendido a amar el momento de conocer de la palabra de Dios. Y no nos, vamos a decir, no subestimemos la capacidad que los niños tienen de entender las cosas espirituales. Amén. A veces subestimamos eso y yo me sorprendo cuando esa muchachita de 3 años me dice, mami, sí, porque que el Señor es nuestro Salvador, porque que somos pecadores. O sea, me dice una serie de cosas que tal vez ella no entiende toda la dimensión de la palabra, pero la base va creciendo ahora. O sea, es ahí que se va sembrando para que más adelante todo tenga sentido para él. Amén. Y ojalá el Señor lo traiga a su pie próximamente. Amén, amén. Mira, la palabra de Dios ha sido fundamental en mi vida. Para mí ha sido como un lema, la palabra que que dijo Josué cuando iba a entrar a la tierra al Jordán, que iba a cruzar el Jordán, que le dijo, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y en ese sentido yo he querido fundamentar mi casa. En principio tuve muchas luchas, como te digo, porque mi marido no era cristiano, no tenía la fe que yo tenía, pero yo he sido una gente de mucha fe siempre y de mucha confianza en el Señor. Y sobre esa base yo me he guiado siempre. Y mis hijos saben que sobre esa base siempre, aunque yo ya les he dicho, estaba en otra denominación, aún en esa otra denominación, yo estaba siempre buscando comunidades a donde me pudieran ayudar. Yo dirigí comunidades, yo estaba siempre buscando. Y cuando se me presentaba un problema, yo siempre tuve un guía espiritual. Y el mayor guía espiritual que yo tuve, además de eso, fue mi papá. Que mi papá fue, bueno, yo no puedo ni decir cómo. Yo me recuerdo que en una ocasión, cuando ya tú sabes que en los matrimonios hay muchos problemas, pero yo creo que en el mío quizá hubo más que en otros muchos. Sube y baja. Ok. Entonces, yo me recuerdo que en una ocasión que yo estaba a punto ya de tirar la toalla, mi papá era como un pajarito, parece que un pajarito le anunciaba. Cuando yo tenía problemas, ahí estaba mi papá. Y él llegó y me dijo, con esa calma que tenía, me dijo, siéntate ahí. Y se queda mirándome y me dice, ese vestido que tú te pusiste ese día. Día de la boda. El día de la boda. No es un vestido de domingo que te quita y se pone. Tú te lo pusiste una vez y para toda la vida. Ajá. Y yo dije, wow, y eso es así. Amén. Y por ahí siguió. O sea que siempre la palabra de Dios te ayudó. Totalmente. En las diferentes, siempre encontraste en la palabra de Dios una respuesta. Un aliento. Para las diferentes. Okay. Exactamente, la fortaleza para seguir adelante. Amén. La fortaleza, la palabra de Dios para mí fue fundamental, y ha sido fundamental. Amén. Y que quien le aconsejara siempre fuera una persona más madura en el manejo de la palabra de Dios. Sí. Claro, amén. Ha sido una bendición, ¿verdad, Aileen? Compartir con ustedes. Nos quedamos con todo el deseo de continuar, ¿verdad que sí? Pero el tiempo nos está limitando. ¿Cómo se sintieron ustedes aquí con nosotros? Qué bueno, esta conversación aquí. Qué bueno, damos gracias al Señor por sus vidas, por su disposición, por abrir su casa, y doña Viola abrirnos su terraza aquí, virtual, ¿verdad? Para nosotros poder compartir de la experiencia que ustedes tienen para tantas mujeres. Y esperamos que el Señor, ¿verdad? Podamos atesorar lo que el Señor nos ha enseñado en este día y que podamos aplicar las diferentes condiciones de cada mujer que se encuentra aquí en esta mañana.